Para las sumatorias notables, nosotros tenemos ciertas sumatorias que son consideradas notables porque tienen un valor especial. Por ejemplo, la suma de los n primeros números naturales positivos se representa como S de n. Sumatoria de la función i cuando i es 1 hasta n. Cuando i es 1, cuando i es 2, cuando i es 3, hasta que toma esto el valor de n. Entonces de aquí me va a salir el valor de esta sumatoria. El valor de esta sumatoria será la siguiente. Cuando empieza desde 1, 2, 3 hasta n, el resultado simplemente es n por n más 1 dividido entre 2. Esa sería la respuesta para esta expresión. Pero en la segunda, la suma de los n primeros números pares y positivos, S de 2n, sumatoria de i 1 hasta n y de la forma 2i. Esto entonces sería 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 y así sigues hasta 2 por n. La sumatoria simplemente será n por n más 1. ¿Cómo puedo demostrar esto? Que el 2 pase aquí. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por n. Me queda n por n más 1. Y la suma de los n primeros números impares positivos. ¿Cómo se haría para la suma de los n primeros impares positivos? Si un par es de la forma 2n, un impar es de la forma 2n menos 1. Reemplazando 2 por 1, 2, menos 1, 1. Más 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y hasta su forma general, que es 2n menos 1. Si tú reemplazas la fórmula general, esto se obtiene n cuadrado. ¿Y cómo llego a n cuadrado? 2 por 1, 2, le resto 1, le resto 1, le resto 1, le resto 1. Pero menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 hace que en total le haya restado menos n. Si yo realizo la distributiva de esta expresión, me va a salir n cuadrado más n. Y si a cada uno le estoy restando 1 menos n, se va. Es por eso que la fórmula sale n cuadrado. Ahora la suma de los cuadrados de los n primeros números positivos. N cuadrado sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así seguimos hasta el valor de n cuadrado. Si nosotros lo resolvemos de esta manera, 1 cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n cuadrado, su formulita simplemente sería n por n más 1 por 2n más 1, todo esto dividido entre 6. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Ahora, la suma de los cubos. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y así sigues hasta n cubo. La suma de los cubos será de la siguiente forma. Cuando sumamos los cubos, esto sale n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. N por n más 1 sobre 2 y todo elevado al cuadrado. ¿Y cómo se hace para la suma de los productos binarios? Cuando i es 1, 1 por 1 más 1, 2. Cuando es 2, 2 por 3. Cuando es 3, 3 por 4. Y así continúa hasta el último, n por n más 1. Entonces, esta suma de productos binarios será n por n más 1 por n más 2 y todo esto dividido entre 3. Esa será la formulita para resolver los productos binarios. Para la suma de términos en una progresión aritmética, se va a tener término 1, término 2, término 3, término 4, término enésimo. Y todos mantienen una razón constante. Entonces la suma de términos va a ser el primero más el último entre 2 y todo esto multiplicado por n. Donde n, ¿qué representa? N representa al número de términos de la progresión aritmética. Ahora, este ejemplo aplicativo me dice 2 más 4 más 6 hasta 98. Si yo me doy cuenta, es la suma de pares, pero me tengo que acordar que el último número par lo tengo que igualar a 2n.
entonces a un costadito me sale que el n es 49. ¿Y por qué necesito saber que n es 49 en la suma de pares? Porque la formulita me decía que para la suma de pares la formulita es n por n más 1. Entonces, donde n es 49, 49 por 50. 49 por 50 sería 2450. Esa sería la respuesta para este ejemplo. Siguiente ejemplo, AIR 24, 27, 30. Me doy cuenta por los términos iniciales que la razón es 3. Entonces es una progresión aritmética. Necesito el primero, tenemos. Necesito el último, tenemos. Entre 2 también está porque es constante, pero el número de términos no tenemos. Primero tenemos que hallar n. El número de términos era el último menos el primero entre la razón y todo esto más 1. Entonces el número de términos será 366 menos 24 sería 342. Hay que dividirlo entre 3 y todo esto más 1. Efectuando entonces 342 entre 3, 114. Más 1 son 115 términos. Entonces, si yo quiero calcular la suma de términos será el primero, la suma de términos será el primero, 24, más el último, 366, entre 2 y todo esto por el número de términos que vale 115. Y si yo reemplazo esto, el valor de S es igual 366 más 24, eso me da como resultado 390 entre 2 y eso lo multiplicamos por 115. Resolviendo esto, 390 entre 2 sería 195 por 115. El resultado de esta operación nos daría como respuesta la suma de R. Entonces, cuando nosotros queramos calcular una progresión aritmética, siempre hay que verificar tener el primer término, tener el último, tener el número de términos. Y eso es fundamental al momento de efectuar estas operaciones.